Lo último de la noticia con Magister Comunica. Atención, último minuto, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Esto es Magister Comunica Venezuela, seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo. 10.000 me gusta a esta noticia y ustedes se hacen tendencia en YouTube. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo. Atención, urgente, no te pierdas esta noticia. María Corina Machado, el miedo no es la intervención, el miedo es a la justicia. María Corina Machado, luego de rechazar el llamado de Juan Guaidó a conformar un gobierno de emergencia nacional respaldado por 37 organizaciones políticas y parte de la comunidad internacional, María Corina Machado tomó también distancia de la postura asumida por Enrique Capriles de avalar las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre. La líder venezolana y dirigente de la organización 20 Venezuela calificó el proceso como una farsa, una maniobra que busca echar por tierra los esfuerzos por deslegitimar a quienes detentan el poder, mientras el régimen pueda penetrar los espacios de toma de decisión con actores que se han plegado por intereses, por chantaje o amenaza. Lamentablemente, no vamos a lograr el propósito unitario que es la liberación de Venezuela. El acuerdo unitario es la ruta, primero el cese de la usurpación para después ir a un gobierno de transición y tener luego elecciones libres. Queda claro que pretender que por la vía electoral el régimen va a entregar el poder no solamente hace un daño enorme al esfuerzo internacional de deslegitimación del sistema usurpador, sino que prolonga la agonía de los venezolanos. Para mí lo del 6 de diciembre no son elecciones, es la derrota, es la capitulación de un sector de la dirigencia que no representa las aspiraciones de los ciudadanos. Así lo afirma María Corina Machado. La Dama de Oro, durante una entrevista, insistió en que lejos de ser electoral, la salida a la crisis venezolana es la conformación de una fuerza externa que active una operación de estabilización y paz en el país. ¿Quiénes hablan de elecciones? Turquía, Rusia, China, Cuba, Argentina, México, Nicaragua y Borrell. También Zapatero y Ernesto Samper. Esos son los que hablan de elecciones. Obviamente, ¿qué más quisiéramos los venezolanos? Que pudiéramos salir de un sistema criminal que no es una dictadura, porque es un estado fallido, una nación ocupada, donde ha convergido el crimen organizado internacional y el terrorismo islámico. Están aquí ocupando Venezuela. Además, tú tienes toda esta operación geopolítica que le interesa que Maduro siga para hacer grandísimos negocios a costa del hambre de los venezolanos. Entonces están buscando espacios y actores que localmente convaliden esa estrategia y al final, para mí, el 6 de diciembre no son elecciones, no son comicios, es la derrota, es la capitulación de un sector del país o de un sector de la dirigencia, pero que no representa las aspiraciones de los venezolanos. Entonces, tu pregunta deriva en qué nos queda, porque por toda la razón la gente dice, bueno, ok, pero si no es una vía electoral, si no es a través de farsas y débiles diálogos, que ya han habido 13 episodios y todos han terminado igual, ¿qué nos queda? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa en Venezuela? No solamente tenemos la guerrilla, el paramilitarismo, los carteles de la droga, además tenemos Hamas, Hezbollah, los cubanos, los iraníes, los rusos. El régimen, el gobierno, en este caso el régimen está con ellos, parte de la mafia, y las Fuerzas Armadas están divididas. Entonces tú me vas a decir que los ciudadanos solos podemos hacer esto. Obviamente no, obviamente no. Y eso lo saben los genuinos aliados. Ahora, ¿qué pasa? Para conseguir esos componentes de fuerza externa que se unan a la fuerza interna, se necesita un liderazgo confiable y capaz que convenza al que haya que convencer y que no vuelva a permitir que se caigan en trampas o
maniobras que distraen, como las que han ocurrido en estos últimos meses, incluyendo los falsos diálogos en Noruega. La líder opositora señaló que una operación de paz y estabilización tiene muchos componentes e incluye las acciones de fuerza. Lo que estamos viviendo los venezolanos es tan doloroso y tan grave que los errores políticos, las traiciones han sido costosas. La fuerza antinarcóticos desplegada en el Caribe, que tiene barcos, aviones y radares que han incautado más de 150 toneladas de droga, es una opción de fuerza. Lo es también la incautación de 4 buques con gasolinas de Irán, la detención de Alex A. y todo el despliegue de la justicia internacional. Esto implica una cantidad de acciones que vayan aislando y cercando a la tiranía, con movilización interna. Jamás hemos planteado quedarnos de brazos cruzados, pero no podemos decir que vamos a actuar por actuar. El trabajo del interinato, su prioridad para lograr el cese de la usurpación es conseguir las fuerzas que se requieren para sacarlos. No van a salir por las buenas, no van a entregar el poder, a menos que se conforme una verdadera amenaza real. Una amenaza real, óyeme, que si es suficientemente fuerte, tiene un efecto disuasivo. Y allí es donde está la verdadera potencia de esta propuesta. Un efecto disuasivo es cuando el secuestrador tiene agarrada al régimen por aquí y se ve confrontado con una fuerza tal que entiende que por su propio interés tiene que ceder. Y ahí, a ese punto es donde debemos llegar. Pero en ese sentido ha fallado el interinato, porque cuando ha enviado señales confusas, contradictorias, erráticas, ha generado dudas, ha generado desconfianza en el compromiso de algunos de nuestros aliados, y eso hay que revertirlo. ¿Estamos a tiempo? Bueno, le quedan 3 meses. Es mucho lo que se puede hacer. Así lo afirma la Dama de Oro. De igual modo, Machado no ve factible una transición que incluya a la alta dirigencia del oficialismo. Una transición con mafias es una transición. O sea, lo que se descubrió después, que era el formato del 30 de abril, que era dejar en el gobierno de transición al jefe de la mafia militar, general Padrino López, al jefe de la mafia financiera, señor Raúl Gorrín, y al jefe de la mafia judicial, Michael Moreno. ¿Tú crees que eso es una transición? ¿Tú crees que esos actores tendrían los incentivos para provocar no solamente el rescate de la soberanía nacional, sacando del suelo venezolano guerrillas y grupos narcotraficantes, sino que además tendrían el propósito y los incentivos para lograr la instauración de un Estado de Derecho y un sistema de justicia autónomo que después iba a venir a juzgarlos a ellos, a quitarles los reales? Esta línea argumental es que aquí hay que pasar la página y a todos los que hayan robado, dejarles lo robado, a todos los que hayan saqueado, mirar hacia otro lado, a todos los que tienen miles y millones de dólares alrededor del mundo, dejárselos tranquilitos, porque aquí hay que olvidarlo todo. Aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, simplemente enterrarlos. Yo creo que eso es un error garrafal, no solo desde el punto de vista ético y de lo que se le estaría diciendo al país, pero es que desde el punto de vista incentivo, Venezuela no podrá construirse establemente sobre la violación de la justicia, para que haya la posibilidad de restaurar el reencuentro con todos aquellos sectores de la sociedad, algunos que fueron parte del chavismo, que incluso pueden serlo hoy. Primero tiene que haber justicia, primero se tiene que saber la verdad, y con actores que son parte de las mafias, porque pueden haber sido vinculados al oficialismo, pero que no hayan sido, digamos, los jefes y coordinadores de las mafias. Eso sería convertir a Venezuela o condenar a Venezuela a algo como Rusia, es decir, a un país de mafias donde hay algunos que van a hacer mucha plata, muchísima plata, y un país sometido a estos intereses corruptos y oscuros.
Así lo sentenció María Corina Machado. Machado afirma: en Venezuela están presentes las tres condiciones para que se activen las acciones de paz internacional. Una situación de catástrofe humanitaria con violación de derechos humanos y muertes. En segundo lugar, una amenaza a la seguridad nacional y hemisférica. Por último, un riesgo creciente de conflicto armado. No una guerra civil, porque aquí no están dadas las condiciones para una guerra civil, sino un conflicto armado entre aquellos grupos criminales que operan en 214 de los más de 300 municipios que tiene Venezuela. El costo de no actuar, de no lograr una solución a la crisis venezolana es monstruoso. No solamente por el colapso de la alimentación, sino por el colapso energético y sanitario. Lo que está ocurriendo con la pandemia es monumental. La situación es muchísimo más grande de lo que dice el gobierno. ¿Cuántas muertes más tiene que ocurrir para que se haga lo que se tiene que hacer? Al consultarle sobre la carta que dirigió a Juan Guaidó tras su reunión privada con el presidente del Parlamento, en la que señalaba que este no había cumplido el trabajo para el que fue designado como mandatario interino, Machado afirmó que se han cometido errores muy grandes, se han hecho acciones de espaldas al país, los diálogos a escondidas con el régimen bajo el oficio de Noruega fue un balde de agua sobre la credibilidad del interinato. Y también le quitó la credibilidad de muchos de sus aliados. Fue un golpe fuerte, como lo fue la maniobra del 30 de abril y la idea de abrirles las puertas de la Asamblea Nacional a unos exdiputados chavistas que habían perdido su condición de diputados. El país vio lo que pasó el 5 de enero con ese caballo de Troya. Hay casos de corrupción muy serios que no se han investigado y sobre los cuales no se han dado respuesta al país. Creo que es un error no apoyar la aprobación de la ley de contrataciones para la protección de los activos en el exterior. También los casos de los bonos 2020 que involucra a diputados de la Asamblea Nacional. Todo esto ha ralentizado los apoyos que deben darse, que requieren de una enorme fuerza interna. Machado enfatizó que Venezuela tiene tres caminos. Aquí hay tres caminos. El camino de la cohabitación, que pasa por la ruta electoral, lleva a Venezuela hacia un sistema de mafias que termina pareciéndose a Rusia. Eso es lo que quieren, con mucha plata. El camino del status quo llega a Venezuela a languidecer, a parecerse, no sé, un Haití arañando la miseria, una Venezuela somalizándose, y no te quiero contar, con una crisis migratoria más grande que la de Siria en la región. Y el tercer camino, que es el camino de la lucha con fuerza, con coraje, con la construcción de una operación de paz y estabilización, lleva a la liberación y a la construcción de un país próspero, un país donde acabemos con impunidad y con privilegios, que es lo que tanto le preocupan a aquellos que se oponen a la acción de los aliados internacionales. Yo siempre he dicho, el miedo no es a la intervención, el miedo es a la justicia. María Corina Machado también reaccionó al informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que responsabiliza a Nicolás Maduro y su régimen por delitos de lesa humanidad. ¿Se atreverá la Unión Europea a enviar una misión que explore las condiciones electorales en Venezuela una vez que la Misión de Derechos Humanos de la ONU ha demostrado cuáles son las condiciones en que Maduro ha cometido y comete crímenes de lesa humanidad? Así se preguntó María Corina, la dama de oro, en su cuenta oficial en Twitter. La líder venezolana se había referido minutos antes a la condición mínima para unas verdaderas elecciones y sostuvo que lo mínimo es que el voto de cada ciudadano elija. Palabras de María Corina Machado, la dama de oro. Ok, sigue en sintonía, no te me vayas. Vamos con la siguiente noticia. Juan Guaidó sobre el informe de la ONU mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció tras conocer el informe revelado por la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el que relatan los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos
cometidos por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en el país. A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, el también titular legítimo de la Asamblea Nacional expresó: el informe de la misión de la ONU despeja cualquier duda. Maduro es un criminal que, además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad. Es un gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad y justicia para las víctimas. La misión constató que el régimen, los agentes estatales y grupos que trabajan con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Además, identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. La misión constató que las autoridades de la tiranía de alto nivel tenían y ejercen el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. Maduro y los ministros del Interior y Defensa tenían conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde el 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad. Así lo dijo Marta Baliñas, presidenta de la misión. Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo. Nos vemos en el próximo video, se les quiere, cuídense mucho. Muchas bendiciones.